Bienvenidos a otro miércoles con la historia. Mi nombre es Marcela Cadavid. Hoy estamos en el especial sobre la Asociación Colombiana de Historiadores y en especial también por nuestro Congreso Colombiano de Historia. Con nosotros está el profesor Helwar Hernando Figueroa, profesor titular de la Universidad Industrial del Santander, magíster en Historia y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Toulouse-Le Miral, José Manuel González, magíster y doctor de la Universidad Nacional de Colombia, y él forma parte de la comisión asesora para la enseñanza de la historia. También nos acompaña Julián Andrés Lázaro, él es investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, magíster en la Historia de la Universidad Rey Juan Carlos y doctor de la Universidad Pablo de Olavide. También nos acompaña Marta Isabel Barrero, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima y magíster y doctora de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora de la Universidad Surcolombiana. También nos acompaña Sergio Acosta Lozano, historiador y magíster en Historia, profesor de cátedra de la Universidad del Santander y vocal del capítulo Santander. Bienvenidos. Vamos a empezar con una pequeña introducción de el profesor Helwar, quien es el director prácticamente de la Asociación Colombiana de Historiadores. Bienvenidos. Buenas tardes para los colegas que están en este espacio acompañándonos en el día de hoy. Un saludo a Marcela por que nos está acompañando el miércoles con la historia, y en este especial nos está acompañando con la moderación. Para la Asociación Colombiana de Historiadores es grato poder dar a conocer algunas de las actividades que nosotros venimos realizando durante el presente año en un escenario tan complejo como ha sido la actual pandemia, pero que también nos ha permitido utilizar otros medios para mejorar nuestra comunicación, porque desde ya podemos decir que este espacio de miércoles con la historia pues surge en medio de la pandemia, y esta comunicación virtual que todos los profesores estamos haciendo en la actualidad, pues ha creado nuevas dinámicas inesperadas que esperamos que contribuyan a fortalecer las redes, pues la comunicación es más fluida, ¿no? En este especial queremos pues saludar a todos nuestros miembros de la asociación que hacen parte de los diferentes capítulos de la asociación, historiadores interesados en lo que estamos realizando miércoles con la historia, pero también con las diferentes actividades que nosotros venimos realizando desde la asociación. Les damos un caluroso saludo fraternal y los invitamos a que se vinculen desde las redes, desde los capítulos que tenemos, desde las diferentes redes de historiadores que tenemos, para que se vinculen a la asociación. De pronto, para las personas que no son historiadores y no conocen un poco la historia de la asociación, pues habría que decir que la Asociación Colombiana de Historiadores tiene sus orígenes en 1987 en Ibagué, en la ciudad de Ibagué, en el contexto del sexto Congreso Colombiano de Historia, y desde ese año ha venido con mucha continuidad asumiendo el liderazgo de los congresos colombianos de historia, y pues también funcionando permanentemente con nuestra asociación, que recibió en 1991 se oficializó su creación en la Cámara de Comercio, tiene su BID y pues tiene sus estatutos. Y pues digamos que la asociación recoge a miembros historiadores del país que tradicionalmente se han identificado con la nueva historia de Colombia, y últimamente también se ha ampliado a otra cantidad de historiadores con otros perfiles, y en ocasiones tenemos una muy buena comunicación
también con la Academia de Historia, y muchos de nuestros miembros también han sido de la Academia o tienen una doble afiliación. En este momento nosotros tenemos una nueva junta que para nosotros resulta muy importante darla a conocer porque es un espacio que yo llamaría de renovación un poco en sus directivas, siempre reconociendo el trabajo que nuestros profesores, maestros lideraron desde los años 80 en torno a los congresos y a la asociación, pero en este momento podemos decir ya que hay una presencia a nivel regional más marcada y también generacionalmente podemos considerarnos como nuevos expositores del pensamiento histórico en Colombia. Recientemente nuestra junta quedó constituida de la siguiente manera: Helber Figueroa como presidente, el vicepresidente es el profesor José Fernando Rubio de la Universidad Externado de Colombia, Marta Isabel Barrero, que nos acompaña en esta ocasión, profesora de la Subcolombiana, el tesorero Liborio González de la UPTC, no nos acompaña, pero un saludo al profesor Liborio, y también a José Fernando, y representantes de los capítulos tenemos al profesor Javier Guerrero por el capítulo Boyacá, a Andrés Bernal del capítulo Antioquia, Sergio Acosta, que nos acompaña por el capítulo Santander, Alfonso Ríos por el capítulo Huila, Jorge Hernán Velázquez por el capítulo Eje Cafetero y José Manuel González por el capítulo Cundinamarca Bogotá, que en este momento está. Un saludo para los colegas y compañeros de la Junta Directiva que en este momento no nos acompañan por cuestiones de la cantidad de las personas que hacemos parte de la Junta, pero pues un saludo fraternal y esperamos nos estén acompañando virtualmente. En este proceso de ratificación de la nueva Junta que acabo de leer, en nuestra asamblea que hicimos en el mes de septiembre, hubo una reforma de los estatutos, una actualización integral de los estatutos, que básicamente fue de forma, pero también hubo como 3 elementos allí que vale la pena destacar de este proceso de reforma, que fue creación de nuevos estatutos para poder facilitar y unificar las diferentes reformas que durante varios años se habían hecho y que volvían un poco difícil saber cuáles eran los estatutos vigentes. Entonces se hicieron unos nuevos estatutos, retomando gran parte de los estatutos anteriores, pero digamos que unificándolos en el lenguaje, en forma y en contenido. De estos nuevos estatutos destacaría que se amplió el perfil para los nuevos miembros, para los nuevos asociados, se fortaleció todo lo relacionado con los capítulos regionales de la asociación, que digamos que es lo más novedoso en esta temporada, el fortalecimiento de los capítulos. La profesora Marta más adelante nos hablará un poco de esa experiencia. Y para la conformación de los capítulos también hubo una reestructuración. En cuanto a la propuesta que estamos invitando a los asociados y a los historiadores del país para que conozcan, es, como lo decía en la reforma de los estatutos, es fortalecer los capítulos a nivel regional y también crear más capítulos. Creo que esa va a ser como una de nuestras metas para esta administración de la Junta, que esperamos realizar este proceso en el 2021, crear más capítulos y fortalecer los existentes, dado que los capítulos a nivel regional son una de las fortalezas de la asociación, porque demuestran la descentralización de la asociación, que hace unos 15 años era prácticamente 10 años o menos, era prácticamente imposible pensar, pero el campo ha crecido tanto, el campo de la historia en Colombia, que nos permite eso. También tenemos dentro de las propuestas para
intentar sacar adelante, carnetizar a nuestros asociados para que tengan la posibilidad de presentar proyectos, también nosotros apoyar esas propuestas de nuevos egresados que se quieran vincular a la asociación, apoyar la elaboración de diplomados, cursos. Esperamos el próximo año hacer unos cursos. Estamos en el proceso de mejorar nuestra página web para ver si podemos ofrecer este tipo de propuestas. Y también en el proceso de carnetización, pues esperamos poder llegar a algunos convenios con algunas instituciones para que nuestros asociados tengan la posibilidad de conseguir algún tipo de descuento. Esta siempre fue una propuesta que estuvo sobre el papel, pero que esperamos en esta ocasión si la podamos sacar adelante. Nuestra página web la seguimos fortaleciendo, dado que nos hemos dado cuenta en esta coyuntura lo fundamental que son los medios virtuales. Nuestra página web esperamos que sea más interactiva y que nos permita pues apoyar esta posibilidad de hacer diplomados y cursos utilizando nuestra página. Y también pues apoyar la comunicación y fortalecer la comunicación con las redes que hacen parte de la asociación, la red de programas de historia, de revistas, de historia urbana y otras redes que esperamos se vinculen y podamos nosotros desde la asociación colaborarles. Por eso estamos invitando a quienes están escuchando o viendo en este momento, internautas, a que se vinculen a la asociación con propuestas nuevas, de pronto que podamos nosotros apoyar, fortalecer los vínculos. Es un momento que creo que es estratégico para que las comunidades académicas se fortalezcan y nosotros como historiadores tenemos ese compromiso. Durante el programa pues hablaremos de estos puntos y los profundizaremos de una manera un poco más detallada. Por ahora pues quería hacer esta pequeña presentación para que nos quede en la memoria de Miércoles con la Historia lo que hemos realizado y un poco hacia dónde vamos. Gracias, Marcela. Muchas gracias, profesor Herbert. Vamos a continuación a hablar sobre el 20º Congreso Colombiano de Historia. Adelante, profesor Julián. Ok, bueno, muchísimas gracias, Marcela, por la presentación. Helward, también muy interesante lo que acabas de comentar, esa introducción que pone a las personas que nos acompañan en esta tarde en función de todos estos procesos que se están adelantando desde la Asociación Colombiana de Historiadores. Y a mí particularmente me corresponde hacer una referencia al 20º Congreso Colombiano de Historia, el Congreso, a la edición número 20 de este congreso que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Cartagena. Les estoy hablando desde Cartagena. Y bueno, básicamente este congreso surge de la necesidad de responder a una deuda que tiene la costa con la Asociación Colombiana de Historiadores, ¿no? Es la primera vez que se va a hacer un congreso aquí en el Caribe. Entonces, bueno, esta vez es Cartagena. Seguramente más adelante, en años posteriores, vendrán otras ciudades también del Caribe que estarán dispuestas a asumir este gran reto de abrir ese espacio de reflexión para los historiadores de Colombia, ¿no? Para los especialistas, para los interesados en el pasado de Colombia. Y para efectos de ir avanzando en la presentación de lo que va a ser el Congreso, me gustaría, por favor, Marcela, me ayudas con la presentación, con una presentación para mostrarle algunas fechas, para que quede mucho más claro de y que no se queden mis palabras solo en el aire, ¿vale? Bueno, de salida, y vamos a la anterior ayuda, por favor, a la primera, está en la segunda. Bueno, de salida comentar que el Congreso se va a desarrollar del 4 al 8 de octubre de 2021. Como les decía, se va a hacer aquí en la ciudad de Cartagena en un marco
particularmente acogedor para la reflexión histórica, ¿no? Entonces, se va a desarrollar, sí, entre el 4 y el 8 de octubre, y hemos decidido desde la asociación y desde los distintos comités que están tomando parte en la organización de este evento, hemos decidido desarrollarlo de manera dual, es decir, vamos a tener una parte presencial y otra parte remota. Quienes deseen participar en el Congreso, pero por cuestiones de la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, no puedan desplazarse hasta Cartagena, pues lo van a poder hacer y van a poder seguir el Congreso desde sus casas, ¿no? Entonces van a poder, ya más adelante se informará, y en la medida en que vayan transcurriendo las fechas, podemos ir avanzando en muchos más detalles. De salida, entonces, comentarles eso, el Congreso va a tener esa modalidad, y vamos a hacer referencia de una vez, para no dar más largas al asunto, a lo que nos interesa puntualmente, ¿no? A las fechas del Congreso. Yo creo que se había generado una expectativa importante, y bueno, para nadie es un secreto que también Cartagena tiene un atractivo bastante especial, y que seguramente pues muchas personas van a venir. No está de más decir que también estamos preparándonos con todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, para que quienes lleguen a la ciudad puedan tranquilamente asistir a las diferentes actividades del Congreso, con la garantía de que no van a tener ningún problema, ni que los espacios no van a estar adecuadamente saneados, y les digo, todas estas medidas en el marco de la situación sanitaria, que de todas maneras esperemos que de aquí a octubre del próximo año pues la situación haya mejorado. Pero por si acaso, hay que decirlo, estamos preparándonos para llevar a cabo un Congreso que tome todas las medidas y que atienda a todas estas responsabilidades que implica hacer un Congreso en tiempos de pandemia, ¿no? Por supuesto que va a ser una cuestión un poco novedosa, muchos detalles, muchísimos detalles realmente, porque si un Congreso en condiciones normales implica un esfuerzo importante de planificación, pues ya se imaginarán lo que implica hacerlo de manera dual, es decir, es casi como tener dos congresos, ¿no? Al tiempo, pero bueno, es el reto que nos impone las circunstancias, y como les digo, esperemos que de aquí a allá la situación haya mejorado sustancialmente, de tal manera que pueda venir la mayor cantidad de personas a visitarnos a Cartagena. Entonces, bueno, empezamos con las fechas, y las fechas hasta ahora de este 2020, ya de hecho hace unos días apenas, hace 3 días, empezó a circular la convocatoria, y está en una primera fase. Y esa primera fase es básicamente la de apertura de la postulación para mesas temáticas, que es el primer componente, ¿no? Ya les voy a dar algunos detalles acerca de lo que es una mesa temática. Seguramente los que han participado en nuestros congresos lo tienen absolutamente claro. Algunas personas o que apenas va a ser su primer congreso, pues necesitarán algunas precisiones. Entonces tenemos el 15 de noviembre, entonces abrió el periodo para postular mesas temáticas. Este periodo termina el 12 de diciembre, tal y como se aprecia allí en la imagen, y el 18 estaremos divulgando ya el resultado de las mesas que han sido aprobadas. Una vez aprobadas estas mesas, abrimos el proceso de recepción de ponencias, más bien de resúmenes de ponencias. Esto sí tiene un periodo mucho más largo, y ahí nos metemos con el calendario 2021 ya, porque este periodo de envío de resúmenes de ponencias cierra el 1 de marzo. A partir de allí empezará un proceso de revisión de todas estas propuestas de ponencia, que en cada mesa y cada coordinador o coordinadores de mesa va a revisar con detalle para finalmente emitir un concepto. El 1 de mayo se emite un concepto acerca de finalmente cuáles fueron esos resúmenes que se aceptaron. A partir del siguiente día se abre una plataforma de pagos para la inscripción al Congreso, y este periodo se prolonga hasta el 2 de agosto. También a partir del 2 de mayo y hasta también el 2 de agosto vamos a tener el periodo de apertura para envío de ponencias en su versión definitiva. Listo, entonces la idea es que digamos, prácticamente conozcamos cuándo el momento en que, o más bien la idea es que tengamos estas fechas absolutamente claras y que podamos hacer una planificación de allá. Y finalmente del 4 al 8 de octubre es el Congreso. Yo quiero, por favor, Marcela, que me des
un paso a la siguiente ayuda, que es donde aparece ya la referencia a las mesas, que es el primer momento, ¿no? El primer momento que nos interesa. Marcela, por favor. Marcela, ¿estás por ahí? Pasa la diapositiva, la siguiente. Bueno, de todas maneras es importante reiterar estas fechas, ¿no? Que las tengamos. No se ve que, creo que no se está viendo el paso. Ya, ahora sí, Marcela. perfecto. Muchas gracias. El anterior, Marcela, dame el anterior, por favor. La ayuda que está justo encima, tal cual, está perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, entonces, rápidamente les digo, la postulación de las mesas temáticas se abrió ya y la idea es que, bueno, cada mesa temática debe tener un mínimo de 5 ponencias para aspirar a ser abierta, ¿no? Ojo, esto es importante aclararlo. Enviar una propuesta de postulación de mesa no implica la aceptación o la inclusión automática en el cronograma del evento, sino simplemente lo que inicia con este proceso es un proceso de revisión de estas postulaciones y luego sí se publicará la lista definitiva de las mesas ya plenamente aceptadas. Aquí quiero hacer énfasis en lo que debe incluir esa propuesta. Básicamente el nombre de la mesa, la justificación, por qué es importante, por qué es necesaria, es pertinente esta mesa dentro del Congreso Colombiano de Historia, y el nombre de coordinador o coordinadores y también el nombre de los participantes. Toda esta información, hay que aclararlo, hace parte de la convocatoria. Ustedes pueden buscar la convocatoria que está circulando en redes y allí pueden encontrar toda esta información. Simplemente aquí se están dando algunos detalles adicionales. Y bueno, la postulación o la propuesta la tienen que enviar al correo electrónico que aparece al pie de esta imagen, Congreso Historia 2021 o 2021 @unicartagena.edu.co. Recuerden, por favor, tenemos hasta el 12 de diciembre para recibir estas propuestas, ¿no? Para que empiecen a ser revisadas por el comité académico y luego el 18 tendremos un veredicto definitivo, ¿vale? Vamos con la siguiente, por favor, Marcela, con la que está abajo. Listo. Los siguientes pasos, pues ya los tenemos claros. La divulgación de mesas el 18, el envío de resúmenes que va del 20 de diciembre hasta el 1 de marzo, la publicación de los resultados finalmente ya de los resúmenes, y esto ya digamos allí corre por cuenta de la coordinación de cada mesa, hacer las evaluaciones pertinentes. Seguimos con la siguiente, que ya esto apareció en la imagen inicial. Gracias. Distintas modalidades, la experiencia o quienes hayan tenido la experiencia de los otros congresos deben tener esto absolutamente claro. Sin embargo, la idea, por supuesto, es que nueva gente también se vincule al congreso, ¿no? Participe y, por supuesto, a la Asociación Colombiana de Historiadores. Entonces, vamos a tener distintas modalidades. Ya se hará referencia a los respectivos precios, pero hay una diferencia dependiendo de la modalidad. Hay ponentes de instituciones no aliadas que tienen un precio, hay otros de instituciones aliadas que tienen un precio, hay algunos ponentes que ya son miembros de la Asociación Colombiana de Historiadores y tienen unos beneficios específicos en tema de la inscripción. Estudiantes de pregrado, tanto de instituciones aliadas como de no aliadas, tienen unos precios también especiales. Si mal no recuerdo, para el congreso anterior los estudiantes de pregrado y posgrado estaban en torno a los 90.000 pesos. Para ponentes de instituciones no aliadas creo que estaba en 300.000 pesos. Helwer me corregirá ahorita, pero más o menos los precios puede que no varíen mucho, ¿no? Variarán un poco, pero ya les informaremos con la suficiente anticipación. Así que de momento simplemente presentar esto. Y algo que quiero llamar la atención, en el congreso pasado, si mal no estoy, se afiliaba uno, o más bien pagaba uno la inscripción como ponente y automáticamente, bueno, con un valor adicional, quedaba uno afiliado a la Asociación Colombiana de Historiadores. Esto se va a repetir, pero hay que aclarar que hay que hacer una verificación porque el protocolo, el estatuto, los estatutos de la Asociación Colombiana de Historiadores consideran unos requisitos para ser parte de la asociación, unos requisitos que tienen que ver con una formación en el ámbito de la historia, con un ejercicio en la docencia en historia o también con una producción específica, una producción intelectual en el campo de la historia. Entonces,
aquí hay que hacer la aclaración, no es que automáticamente pago la inscripción al evento y automáticamente me afilio a la Asociación Colombiana. Esto se puede, pero va a haber una verificación de, como les decía, algunos requisitos de los que acabo de mencionar, y esto ciñéndonos a los protocolos, a los estatutos que ha establecido la Asociación Colombiana de Historiadores. Y finalmente, pues, va a haber unos ponentes sin afiliación, es decir, que van simplemente a asistir a los eventos con la intención de aprender, de conocer un poco de qué va la historiografía colombiana. Y vamos con la siguiente, por favor, Marcela, si eres tan amable. Las últimas fechas, ¿no? La fecha final es el Congreso del 4 al 8 de octubre y el envío de ponencia en versión definitiva del 2 de mayo al 2 de agosto. Y ya vamos con la última para ir cerrando mi intervención en lo que tiene que ver con el Congreso. El Congreso, básicamente, el tema central o el lema dice la República en plural, y es precisamente explorar un poco todas las manifestaciones, los actores, las regiones que de distinta manera han tomado parte en este proceso de nacimiento, consolidación y cambio de la República en Colombia. Pero hay que aclararlo que no es un congreso centrado en los últimos 200 años, sino que allí en el congreso también van a tener lugar todos los estudios que tienen que ver con la historia antes de la Carta de Villa del Rosario, ¿no? De 1821, es decir, la historia colonial, por supuesto, va a tener un espacio también en el Congreso. Y adicional a eso, hacemos una invitación también para que se presenten ponencias que exploren distintas temáticas de diferentes perspectivas, a partir de nuevas fuentes, con interpretaciones renovadas. Es decir, se apunta a eso, a un espacio de diálogo, y yo creo que Cartagena es un espacio bastante agradable para ese diálogo, ¿no? Ese contacto estrecho con estos espacios, digamos, tan emotivos, o que dan lugar a ese contacto estrecho con la historia. Entonces, es una invitación a eso, a distintas temáticas, ya bien sea del periodo republicano, de la colonia, de distintos actores, de distinta historia institucional, nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, en fin, incluso la variable geográfica también es fundamental para nosotros. Complementar un poco las lecturas tradicionalmente elaboradas desde los límites del Estado-Nación, ¿no? Estamos hablando ya de historias transnacionales, de historias conectadas, en fin. Entonces es un espacio, el Congreso es un espacio para encontrarnos y dialogar en torno a la historia desde múltiples perspectivas, abordando distintos temas, recogiendo o mostrando nuestros hallazgos desde las múltiples fuentes. Y en fin, en cuanto a las expectativas, y ya cerrando, pues nada, la expectativa es tenerlos acá. Ojalá de manera presencial, que podamos encontrarnos, que podamos debatir en persona, que podamos disfrutar del espacio, de otras actividades adicionales a las académicas, actividades de tipo cultural, por supuesto, que queremos o que estamos proyectando desde la organización del Congreso Colombiano de Historia Cartagena 2021. Y bueno, ya cierro con el agradecimiento a la atención a estas palabras, a esta referencia general así al Congreso, y doy espacio al resto de personas que hacen parte de este panel de hoy. Muchísimas gracias. No te escuchamos, Marcela. Sí, el micrófono me pasó lo del chao. Bueno, continuamos con nuestro especial. Muchas gracias, profesor Julián. Vamos a continuar con nuestro programa de miércoles con la historia, porque en miércoles con la historia se nos creció. Llevamos ya 17 sesiones de miércoles con la historia, y yo les quiero mostrar como un abrebocas para que más adelante el profesor José Manuel, el profesor Sergio y la profesora Marta nos amplíen un poquito más de cómo estamos tratando este miércoles con la historia. Entonces, ya les voy a presentar pantalla. Bueno, como ustedes están viendo en pantalla, no sé si lo están viendo bien, voy a poner un poquito más grande. Estos son los 17 programas que hemos hecho de miércoles con la historia. Hemos tenido un buen engagement para las personas que no son muy duchas en inglés. Es como la conexión que tienen nuestros seguidores con los programas.
El que ha alcanzado mayor seguimiento es experiencias de la historia en medios digitales con un 44,15%. Y en nuestros primeros miércoles con la historia, que fueron como, háganse de cuenta, como una forma de explorar estos medios digitales donde todavía no estábamos muy duchos en comunicación, pero que ya estamos metiéndole todo el empuje, todo el arranque. Empezamos con un 7,53%, que no es nada desdeñable, con Morir y sanar en tiempos de pandemia, reflexiones desde la historia y la antropología, y vamos subiendo hasta alcanzar ese 44,15% tan anhelado. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Por ejemplo, que en 7 de los programas de miércoles con la historia, la dominancia ha sido de mujeres entre 18 y 44 años. La mayoría de ellas de Risaralda, Antioquia, Bolívar, Santander, Bogotá, Distrito Capital, y de hombres tenemos 8 programas en que ha destacado sobre todo la dominancia de los hombres de 55 años en adelante, de Santander, Huila, Boyacá, Bogotá, Quindío y Antioquia. Y eso ha sido un crecimiento muy grande porque, por ejemplo, en nuestra retroalimentación, cuando nos dan los comentarios, las preguntas, que en este en vivo también pueden hacer sus preguntas, si tienen algo que decir sobre el Congreso o sobre lo que hemos hablado. Entonces, este es un espacio también abierto para ustedes. Vamos a darle ahora espacio a los profesores para que ellos mismos nos cuenten, como desde su experiencia, cómo ha sido este miércoles con la historia, este espacio que ha abierto la Asociación Colombiana de Historiadores, para que de una vez nos cuenten cómo se han sentido. Vamos a empezar con el profesor José Manuel. Y es cómo surgió esta idea de miércoles con la historia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Marcela y saludos cordiales a todos los colegas asociados de la Asociación Colombiana de Historiadores y otros que nos están viendo en este momento. Pues la idea de los miércoles con la historia surgió en medio de la pandemia, ¿no? Es decir, como algo como lo que mencionaba Marcela, esas formas de poder mantenernos en una comunicación y en mantener la presencia de las investigaciones históricas en la realidad de nuestro país y en la difusión de la historia y lo que más nos mueve a nosotros, que es, digamos, la difusión de la investigación histórica y de la forma como se está viendo la historia en Colombia, cómo se está comprendiendo y demás. Nosotros tuvimos una reunión de la Junta Directiva Nacional de la Asociación y allí pues se planteó la necesidad de que miráramos cómo organizábamos algo de difusión y que en esa pandemia estábamos hablando de los meses entre junio y julio, que digamos que estábamos más encerrados, y en una reunión de la comisión pues se propuso, yo recuerdo que fue uno de los que lo propuse, pero estábamos también, por ejemplo, con Diego Bernal, que nos acompaña en este momento, Alfonso Ríos del capítulo Santander, del capítulo Huila, y Sergio Acosta, Diego es de Antioquia y Sergio nos acompaña de Santander. Nosotros nos pusimos a la tarea de mirar, bueno, cómo nos reuníamos y qué organizábamos. De hecho, entonces comenzamos a plantear la necesidad de hacer un webinar, pero en ese momento ni siquiera lo llamábamos webinar, ¿no? Sino que era básicamente difundir, y comenzamos a plantear, lo propusimos a la Junta Directiva y de allí pues se dio aval, por supuesto. Tuvimos al comienzo que contratar un ingeniero que nos ayudara y el tema del StreamYard y estas cosas. Y le dimos una cronología a cada uno de los capítulos para que fuera equitativo. Lo sorprendente fue que tuvimos amplia difusión, fue muy visto, muy debatido, y digamos que nos permitió fortalecer no solamente los capítulos, porque cada capítulo va presentando sus investigaciones, sino que pudimos responder a esta coyuntura que veíamos de la pandemia. Entonces, creo que fue muy efectivo. Después ya pues efectivamente entró Marcela, se ha organizado mucho mejor, los temas también han tenido un alcance
ya nacional y también regional, es decir, han sido muy interesantes, muy importantes, pero surge de una idea al interior de la junta directiva, de los colegas de la junta directiva, y que la hemos seguido difundiendo. Creo que hasta ahí sería como esta primera participación, Marcela, para mirar cómo surge la idea de los miércoles con la historia, ¿no? Ah, bueno, para una última cosita era que no sabíamos qué día hacerlo, ¿no? Entonces, pues básicamente terminamos definiendo que fuera un miércoles y con la historia, no de la historia, sino con la historia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Manuel. En este momento vamos a despedir al profesor Julián Lázaro, que se va a retirar del streaming. Muchas gracias, profesor Julián, por acompañarnos. Listo, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos en Cartagena, ¿no? Quedan todos invitados. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Julián. Gracias por tu compañía. Bueno, y hablando un poquito más sobre estos miércoles con la historia, que hemos hecho un amplio recorrido, por ejemplo, también en temas de educación y de historia. Por ejemplo, hemos tenido temas como la banca de Neiva a principios del siglo XIX, que ha sido uno de los temas como más sonados en este momento, también en la aplicación de medios digitales en la historia. Profesor Sergio, ¿cuáles han sido esas temáticas que más le ha llamado la atención en estos miércoles con la historia? ¿Y cuál es esa proyección de este espacio que hemos abierto? Hola, buenas tardes. Un cordial saludo para todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy, para los demás miembros de la Junta Directiva de la Asociación, para los asociados y estudiantes y demás interesados que en estos momentos se encuentran ahí en el chat compartiendo sus ideas y algunas inquietudes. Cordial saludo desde Florida Blanca, Santander. Bueno, pues digamos que empieza a ser grato cuando un poco Marcela nos cuenta que se nos ha crecido el miércoles con la historia, que tal como lo decía José Manuel, pues fue como un esfuerzo por además, pienso yo, empezar a mostrar todo eso que los asociados hacen, digamos, en su cotidianidad y que muchas veces pues, solamente lo podíamos encontrar en el Congreso, que es cada 2 años. Miércoles con la historia, digamos que además de ayudar a superar esta coyuntura, pues ha sido una muy bonita oportunidad para demostrar la heterogeneidad que existe respecto a las temáticas de investigación, a los problemas de investigación que los diferentes miembros de la asociación pues llevan a cabo, ¿sí? Habla muy bien también, digamos, de esa posibilidad que hay de escuchar diferentes voces sobre una misma situación, diferentes perspectivas. Recuerdo que empezamos con un tema que fue bastante conveniente por el momento en el que se realizó, que fue el tema de la historia, de la enseñanza de la historia, y que todavía pues nos compete, ¿no? Empezamos con este tema de la enseñanza de la historia, acompañados de la comisión que se creó para tal fin, y bueno, creo que fue un buen impulso. Después, pues ya como lo he dicho, los temas han sido variados. Digamos que me sorprende gratamente que justamente el tema de la historia digital sea el de mayor repercusión en ese montón de datos que Marcela muy juiciosamente nos ha podido mostrar hoy. Ese fue, digamos que, propuestas del capítulo Santander, y justamente pues buscando como esas nuevas formas, por decirlo de alguna manera, esas nuevas formas de difundir la historia, que normalmente no son las tradicionales, pero pues que efectivamente existen, y si existen es porque también hay públicos que quieren recibir a la historia la historiografía de esa manera, lo que ha dejado la historiografía pues, de estas nuevas alternativas. Y bueno, pues en realidad yo siento que hemos sido muy acertados también con las temáticas. Recuerdo que el capítulo Antioquia también, en su primera oportunidad de presentarse, pues nos llevó por unos caminos bastante interesantes y también bastante culturales, que fue con el tema de la pandemia y el tema del morir y
el ritual y demás que hay detrás de toda esa situación. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar respecto a la memoria, a la historia y digamos desde la región, y pues, todo este proceso que no es ajeno para la Asociación Colombiana de Historiadores respecto a la disputa por la memoria, en las cuales pues tratamos siempre de sumar voces que nos permitan aclarar un poco más el tema y de cierta manera pues mostrar hasta qué punto digamos que las investigaciones no se detienen, sino que por el contrario han ido avanzando. A propósito de las temáticas de la actualidad, también hace poco tuvimos una muy interesante, que fue con el tema de las estatuas y los monumentos, ¿no? Todo eso por la situación que pasó en el Cauca, cuando se derribó por parte de la comunidad indígena la estatua de Balcázar, y pues que nos hacen también replantearnos muchas cosas, digamos, aquellos que trabajan el patrimonio cultural, ese día tuvieron un insumo supremamente importante para mirar en qué van esos debates sobre lo que no es patrimonio o cómo el patrimonio se va transformando de acuerdo a cómo la sociedad se va transformando. Entonces, digamos que además de ser un espacio propio de la asociación para tratar de dar a conocer algunos trabajos que se realizan desde los capítulos, pues es también un insumo muy importante para los estudiantes que están llevando a cabo investigaciones, para otros colegas que se suman con la idea de volverse a empapar digamos, de qué se está llevando a cabo en esos debates en la actualidad. También hemos tenido temas un poco más locales, como fue el de Huila en algún momento, respecto a la banca de ese territorio del siglo XIX. Hemos tenido también miércoles con la historia sobre poblamientos del centro-occidente colombiano, es decir, las dinámicas son varias, la participación también pues deja ver nuevas caras, también pues deja ver nuevos protagonistas de esa producción historiográfica, que de una u otra manera, pues, yo insisto, deja ver que la asociación no es solamente ese espacio físico de los cada 2 años en el Congreso, sino que constantemente se está reinventando y dando a conocer pues, finalmente a qué se dedican en sus investigaciones los asociados. No solamente, pues también hay que decir allí que no solamente los asociados se suman a estos paneles, sino que tratamos de contar siempre con invitados nacionales, invitados regionales. En algún momento el capítulo Antioquia hace 2-3 meses con la historia trajo un invitado internacional, que también digamos que permiten llevar a cabo unos debates bastante interesantes que muchas veces también de pronto desde la presencialidad se dificultan un poco por el tema de la movilidad. Entonces, yo siento que ha sido una experiencia exitosa hasta ahora. Y bueno, la proyección, pues, el otro año, definitivamente yo siento que se tiene que volver a poner el tema del miércoles con la historia ahí, tomando en cuenta, pues, también que es el año del Congreso Colombiano de Historia, pero no, digamos que sin desamparar también este programa, siento yo, que hasta el momento nos ha dado muy buenos resultados, y como lo dice incluso Marcela en sus estadísticas, pues, el tipo de población que nos ve, todo ese tipo de cosas pues motiva mucho también para seguirlo mejorando y para seguir de una u otra manera trayendo nuevas propuestas que seguramente pues van a ser muy bien recibidas y escuchadas dentro de la misma junta directiva. Y pues sí, aprovecho para felicitar a los capítulos, quienes han hecho una labor bastante importante, muy seria. Digamos que los compromisos siempre han existido y por eso es que hemos podido llevar hasta el día de hoy 17 miércoles con la historia de una manera correcta, siempre digamos que contando con la responsabilidad de cada uno de los miembros de los capítulos. Y bueno, este año no termina y todavía tenemos muchas más sorpresas con este programa. Muchas gracias, profesor Sergio. Hay que recordar que nosotros también estamos abiertos a recibir temáticas
para hacer miércoles con la historia. Y vamos a continuar ahora con la profesora Marta Isabel, que nos va a contar un poquito sobre o sea, cuáles han sido o cómo considera que han sido los capítulos de la asociación en cuanto a sus respuestas a esta propuesta nueva de miércoles con la historia. Profesora Marta Isabel. Gracias, Marcela. Muy buenas tardes para todos y todas, aquellas personas que nos están acompañando en estos momentos en los miércoles de la historia. Yo diría que este espacio ha sido positivo. Los capítulos los hemos recepcionado de una manera bastante, digamos, positiva. Nos ha traído muchas enseñanzas a todos nosotros, no solamente a la junta directiva, sino también a cada uno de los capítulos. En la medida en que nosotros teníamos unas dinámicas específicas de trabajo, nosotros realizábamos el congreso que para todos ustedes es el congreso, digamos, icónico que nosotros manejamos, el Congreso Colombiano de Historia que realizamos cada 2 años, que es un espacio en el cual nos encontramos los historiadores precisamente para trabajar en nuestras líneas de investigación, para mostrar los trabajos, los resultados de nuestros trabajos que hemos realizado durante ese tiempo, pero también para departir con nuestros compañeros, con nuestro gremio. De igual manera, los capítulos también tenían dentro de sus planes de trabajo actividades que giraban en torno también a los objetivos de la asociación, como foros, encuentros, bueno, etcétera. Teníamos como una dinámica de la presencialidad en este sentido. Cuando llega la pandemia, todo cambia, ¿no es cierto? Como no solamente nos cambió las dinámicas a nosotros como asociación, sino yo creo que a todos, docentes, profesionales, nos cambió la vida. Y en aras de esto tuvimos que repensarnos de qué manera podríamos nosotros volver a activarnos, ¿no es cierto? Sobre todo los capítulos que de cierta manera con la pandemia quedamos neutralizados en muchas actividades que estábamos desarrollando. Particularmente el capítulo Huila, por ejemplo, llevaba unos procesos muy activos en este sentido. Nosotros habíamos creado un proyecto que se denominaba Expedición Histórica del Bicentenario en ese momento, el año pasado, que implicaba viajar a todos los municipios para contactarnos con docentes y estudiantes y poder hablar sobre el tema del Bicentenario. En aras de la pandemia, estos procesos se frenaron y entonces no supimos en su momento cómo poder reemplazar esta actividad. En aras de esto, que no fue, digamos, una problemática única y exclusiva del capítulo Huila, sino todos los capítulos tuvimos que vivirla, surgió primero la idea de realizar los miércoles con la historia. Inicialmente, pues nosotros no creíamos mucho de pronto en que pudiera funcionar. Discutíamos sobre si se hacía cada 8 días, cada 15 días, cada mes, porque éramos muy temerosos en el sentido de que no pudiésemos tener un público cautivo, ¿sí? Pero cuando empezamos nosotros a desarrollar los miércoles por la historia, fue una sorpresa gratificante, porque incluso llegamos a captar un público que en muchas ocasiones fue igual o superior al público que nosotros teníamos presente en los congresos. Y no solamente, digamos, la captación de un público nacional e internacional, sino que también ha sido un espacio de encuentro entre nosotros los historiadores de todos los capítulos que ha permitido podernos reencontrar, que nos ha permitido conocer los trabajos que hemos hecho, pero también nos ha permitido hacer las cosas de manera diferente. Es una estrategia que nosotros no la habíamos manejado y que nos ha parecido interesante en la medida que nos ha posibilitado que nos articulemos junta directiva con los capítulos y que todos estemos trabajando en aras del miércoles por la historia. Aunque tenemos de pronto una libertad desde los capítulos para poder seleccionar las temáticas, los docentes que van a participar en cada una de los miércoles, existe también, digamos, unas directrices que fueron creadas, porque no solamente fue la idea de crear los miércoles con la historia, sino también se creó como una estrategia que permitiera que no fuese un espacio aburridor donde solamente una persona diera un discurso, sino que se creó un formato que es manejado por todos los capítulos
para permitir que, digamos, ese espacio sea un diálogo entre historiadores, pero que también exista la posibilidad de que los oyentes puedan interactuar con nosotros. Entonces yo creo que eso ha sido dinámico y que también ha sido exitoso, porque, digamos, no es una puesta en escena donde solamente nosotros estamos dando una información, sino que también hay una retroalimentación. Entonces, en ese sentido ha sido bastante interesante y ha sido una apuesta que nos ha gustado mucho y que esperamos seguirla nutriendo, que esperamos seguirlas fortaleciendo en aras de, digamos, de motivar también el trabajo que han hecho los capítulos, pero también en aras de fortalecer los objetivos de la Asociación Colombiana de Historiadores. Muchas gracias, profesora Marta. Bueno, vamos a hablar también sobre un trabajo que se está haciendo desde la Asociación Colombiana de Historiadores, y es que nosotros tenemos representación con el profesor José Manuel en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Es un tema que nos toca a todos los historiadores, también a los estudiantes, y vamos a darle paso al profesor Helward, que nos va a contar un poco de cómo se llegó a la constitución de esa comisión. Profesor Helward, adelante. Gracias, Marcela. Pues sí, en esta ocasión en el programa queríamos, como lo hemos dicho desde el comienzo, destacar algunas de las actividades que nosotros más hemos logrado liderar en el escenario nacional para la defensa del pensamiento histórico, y pues ya hemos hablado de nuestro congreso, de esta nueva estrategia comunicativa virtual. Pero digamos que otro elemento en el cual la Asociación Colombiana de Historiadores ha jugado, creo que un papel protagónico, ha sido con el establecimiento de la Ley 1874 de 2017 y su decreto reglamentario 1660 de 2019, que permitió que el 2 de diciembre de 2019 se instalara la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Ahora más adelante José Manuel nos va a hablar un poco más de cuál ha sido nuestro papel allí, pues porque es uno de nuestros comisionados en compañía del profesor Javier Guerrero. Pero digamos que vale la pena destacar esta actividad que venimos realizando en una comisión que funciona en el ministerio, y que nosotros tuvimos que presionar para que funcionara, porque no había el propósito de que empezara a funcionar esta comisión por todas las implicaciones políticas y curriculares que puede ser sacar adelante esta propuesta que lideró la asociación desde antes de la ley 1874 del 2017. La asociación digamos, desde el 2008, 2006, en el contexto del Bicentenario, retoma unas discusiones que se venían presentando sobre cómo en el currículo nosotros como historiadores consideramos la historia ha pasado a un segundo plano y ha sido subsumida por problemas de tipo estructural que se manejan desde las ciencias sociales, donde la historia es un elemento más, pero que tiende un poco a ser disminuida por esta mezcla que a veces no sale muy bien librada en las ciencias sociales. Y pues eso ha generado todo un debate sobre si realmente nosotros podíamos sacar adelante esta ley, pero consideramos que sí tenemos presente que desde esa discusión que se dio en el 2008, 2010, hay que retomarla un poco más hacia atrás, hasta los años 80, cuando la historia que nosotros representamos en la Asociación Colombiana de Historiadores tiene muchas dificultades para entrar en el currículo, porque siempre se privilegió una historia tradicional, una historia de bronce, que poco a poco se fue diluyendo en los currículos y tiende a desaparecer, y nosotros podríamos decir que de una manera muy
intuitiva para la época, pues queríamos que todas estas investigaciones que se estaban haciendo desde las nuevas historias llegaran a la escuela, pero digamos que los currículos y más bien los manuales para la década de los 80 estaban muy centrados en una historia muy tradicional, y las investigaciones que se estaban haciendo desde la nueva historia en las universidades por profesionales de la historia no llegaban a la escuela, se quedaban en anaqueles, en bibliotecas, en libros especializados. Y yo veo unos antecedentes ahí de esa discusión sobre el papel de la Asociación Colombiana de Historiadores por construir un discurso histórico que fuera incluyente y no una historia de bronce como tradicionalmente se venía enseñando en las escuelas. Esto devino ya en unas nuevas discusiones, en unos contextos de reforma educativa que tendieron a juntar todas las humanidades pues en este componente de las ciencias sociales, y allí la historia pues se diluye un poco, y por eso considerábamos que nosotros como historiadores creemos que el pensamiento histórico en la explicación de los problemas sociales es fundamental, y que las investigaciones que se vienen adelantando por historiadores profesionales pues no se queden solamente para un grupo especializado, y creemos en eso. Por eso digamos que en esa rápida trayectoria empezamos a liderar esta discusión en torno a la importancia de que la historia esté presente en las aulas escolares de manera más significativa, no una historia tradicional que seguramente se viene adelantando todavía o está presente. También hay historias, pues obviamente de egresados, historiadores, de profesores de ciencias sociales que son muy centradas en las nuevas dinámicas investigativas de la historia, pero nos parece importante que debería tener un componente importante allí en las ciencias sociales, pues que tuviera una franja, en el caso de la educación secundaria, centrada en la historia. Esto no se logró, la ley no le da esa fuerza que queríamos al componente histórico, y estamos en este momento en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia dando esa pelea. José Manuel ahora nos hablará un poco de eso. Yo solamente diría, para ir cerrando, que la ley 1874 del 2017 no tiene como propósito generar división dentro de las ciencias sociales, sino por el contrario es reivindicar como el pensamiento histórico en una sociedad tan compleja como la nuestra, que cada vez está luchando por darle presencia a diferentes voces en un escenario de conflicto donde hay diferentes memorias y también hay contradictores y manipuladores de lo que está ocurriendo en la historia cercana y en relatos sobre el pasado. Pues nos parece importante que nosotros fuéramos allí protagonistas. En nuestro último congreso tuvimos una mesa dedicada a este tema. Por lo general en todos nuestros congresos hemos tenido unas mesas y conferencias que abordan el problema de la enseñanza de la historia, y en esa ley pues estamos nosotros planteando nuestro interés de motivarla, de discutirla, de poderla sacar adelante. Era que la historia en un país en conflicto y en un país excluyente tuviese un papel central, que fuera una historia que incluyera, y para poder incluir pues tiene que tener una voz fuerte en la parte curricular, en los planteles educativos, sobre todo de primaria y secundaria. Y en esa discusión estamos. Nos hemos encontrado con muchas dificultades con el mismo ministerio, con algunos sectores de la sociedad que no están interesados en que esto ocurra, con otros colegas de otras disciplinas que tienen una visión diferente, pero creo que complementaria finalmente, porque en sus discursos siempre aparece la historia, y estamos en esa discusión. Vamos a ver qué ocurre si es posible implementarla finalmente como aparece pues normativamente por medio pues de leyes. En ese sentido, José Manuel seguramente nos podrá dar más luces, pues es un comisionado que nosotros en nuestro congreso, pasado congreso en Armenia, elegimos con el profesor Javier Guerrero, y pues que allí están liderando un papel central en la comisión. Por ahora dejaría ahí. Gracias.
Muchas gracias, profesor Helvar. Vamos a seguir con el profesor José Manuel, pero antes, como para completar el aporte que estaba diciendo el profesor Helvar, la importancia de la historia. ¿Qué está haciendo la comisión en este momento? ¿Qué debates se están dando a través de esta comisión? ¿Y cuál ha sido ese trabajo que se está haciendo en este momento? La pregunta es para José Manuel, ¿cierto? Sí, señor. Bien, gracias. Gracias, Marcela y colega. Bueno, como lo mencionaba Helvar, el proceso de estar presentes en la comisión asesora para la enseñanza de la historia, pues es una participación directa, ¿no? Es decir, la Asociación Colombiana de Historiadores como organización que aglutina a todos los historiadores, investigadores, y la difusión como uno de los objetivos y la investigación de la historia, pues nos da un puesto dentro de esta comisión, y no solamente por ser una asociación, sino porque esta, como lo mencionaba Helvar, es una lucha histórica que han hecho nuestros profesores y otros investigadores que me anteceden desde hace mucho tiempo. Es decir, la enseñanza de la historia en Colombia, digamos, como enseñanza de la historia, pero yo aquí quiero aclarar algo para evitar susceptibilidades y digamos, para precisar el alcance de lo que voy a desarrollar más adelante, es de una historia crítica. Es decir, enseñanza de la historia, una historia crítica en Colombia ha tenido una lucha histórica, porque la enseñanza de la historia en Colombia pues ha estado presente y ha estado, digamos, más presente en la enseñanza que no la historia crítica. Es una historia tradicional y que ha estado agenciada desde el poder y desde élites, y pues eso no es, digamos, eso no es algo que, pues, que tenga algo difícil de considerarlo o de comprenderlo. La construcción de los estados nacionales en Europa, pero también en América Latina, han ido de la mano de la historia. La historia ha servido para la construcción de esos estados nacionales. Entonces, desde el siglo XIX, en un trabajo que hacemos con el profesor Javier Guerrero, y digamos, como los dos, como miembros representantes de la asociación en esta comisión, pero también del profesor Darío Campos y la profesora Paula, pero especialmente el profesor Darío Campos y Javier Guerrero y yo hemos organizado pues un documento, y ya lo voy a mostrar adelante, pero digamos que esta lucha de la enseñanza de la historia crítica en Colombia pues le ha facultado a la asociación tener un lugar allí en la comisión, y básicamente porque antes de que existiera la ley, desde la década de los 80, lo que se llamó la guerra de los manuales, o la guerra de las investigaciones de la enseñanza de la historia, pues posicionaron un debate fuerte en Colombia, y posteriormente en la coyuntura de la Ley General de Educación, y posteriormente en la implementación de lo que se llaman los lineamientos curriculares, estas políticas públicas y los estándares para las ciencias sociales. Allí emergieron una serie de debates muy fuertes, donde desde los historiadores hemos estado tratando de posicionar qué tipo de enseñanza es la que se enseña y qué tipo de conciencia histórica es la que se está creando, e identidad nacional. Precisamente porque en estos tres momentos, en estos últimos, pero me voy a referir más adelante con más detalle, si alcanzo, pero en estos tres momentos, en la aparición de la Constitución del 91 obedece a un acuerdo de negociaciones con insurgencias y la necesidad de construir un relato nacional con unas narrativas particulares. El otro momento es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde, terminado el gobierno de Pastrana, se implementan unos lineamientos curriculares, procesos de negociación con los paramilitares y la implementación de unos estándares. Es decir, que hay una ligazón, hemos ido viendo que hay una ligazón con la enseñanza de la historia, con unas necesidades todavía, sigue amarrada la enseñanza de la historia a las narrativas
de unas élites, de unos sectores muy interesados en que la narrativa de la historia tenga un sentido. Y el otro momento, de las políticas de la memoria, la emergencia de las negociaciones con la insurgencia de las FARC y los acuerdos que se hacen en La Habana, aparecen 3 políticas públicas que son llamadas políticas de la memoria, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Cátedra de la Paz y finalmente esta, que es la Ley de la Enseñanza obligatoria de la historia, que tratan de mostrar si estamos en un periodo de transición, de cierre de una guerra violenta, fratricida, genocida, etcétera, pues lo más óptimo es que la historia tenga que también reestructurarse y enseñarse. No podemos seguir enseñando desde la misma perspectiva histórica. Estos debates, digamos que se han ido trasladando a la comisión de cierta forma, porque allí, pues, digamos, la asociación, hemos ido trabajando primero, en este primer año. La comisión se instala en noviembre del año 2019, a comienzos de noviembre, y la primera sesión la vamos a tener en los primeros días de diciembre. La instalación y las primeras sesiones, la sesión 1 y 2, se hacen en el 3 y 4 de diciembre del año 2019. Así que el año 2019 yo ofrezco un documento que estaba elaborando que no es producto de la comisión, sino es un producto a título personal, como para tener unas bases para iniciar la construcción de un balance historiográfico. Entonces, este primer año, la comisión nos dimos a la tarea de hacer un balance de cómo ha sido la enseñanza de la historia en Colombia. Por supuesto que iniciamos desde un balance historiográfico, pero no ha sido la única, digamos, la única línea de trabajo. Se propusieron también establecer unas encuestas diagnósticas y se hicieron talleres desde la comisión en diferentes regiones del país. Pues se iban a hacer presenciales, pero por efectos de la pandemia se hicieron virtuales, pero cada uno de esos talleres recogía más de 200, 300 personas en cada territorio de Colombia para mirar en qué estado está la enseñanza de la historia y de qué forma es pertinente esta ley. Y además se está recogiendo una información muy importante que está coordinando la profesora Paula Pantoja y el profesor Darío Campos sobre entrevistas a personas y sobre unas encuestas que se están haciendo online para que las personas respondan sobre la importancia de la ciencia del sector. Esto lo estoy mirando desde una perspectiva. Ahora, ¿qué se hizo desde la instalación? Pues desde la instalación, nosotros desde la Asociación Colombiana de Historiadores, con el profesor Javier Guerrero, pero también tuvimos eco con otros colegas que están allí presentes, y la idea era que no podíamos estar las cinco personas que estamos con voz y con voto al interior de la comisión. Esta comisión tiene que ser plural, tiene que ser mucho más amplia y tiene que tener un alcance mucho mayor a que tenga simplemente 5 personas o 5 entes que nos representen. Así que se planteó la necesidad de que estuvieran allí presentes las mujeres como organizaciones de mujeres con presencia, con debates, con posición allí. Las comunidades indígenas, todas las 500 y tantas organizaciones que hay en Colombia que se unieran, y allí está en ese esfuerzo con la CONCETI para que puedan integrar la comisión. Las comunidades negras y raizales también han estado allí, tienen presencia con voz, no con voto, pero con todas sus propuestas. Se invitó a la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ha hecho un acompañamiento permanente, ha estado con nosotros en esta tarea de diagnóstico. Y además se invitó a SONEN, que es la Asociación de Escuelas Normales del país, y bueno, organización, y también, digamos, por la representación de las facultades de educación, ASCOPADE, que pues tiene asiento propio, y de los programas que enseñan historia y de ciencias sociales, y de los profesores. Llega representación de FECODE y de la Academia Colombiana de Historiadores, esta organización que viene haciendo la historia desde comienzos del siglo XX. La FECODE
y con la academia, y bueno, y ASCOFA y demás, hemos estado en ese trabajo. Sin embargo, sí ha habido dificultades por las posiciones, porque aquí, digamos, hay un terreno de la disputa del campo político, de los discursos, de las narrativas, pero hay otro que también se maneja de otra forma, ¿no? Donde se hacen especies de acuerdos, perspectivas, y la otra perspectiva muy fuerte es la del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, desde el puro comienzo, ha intentado que no sea una ley de enseñanza de la historia, sino que esté acompañada con la educación cívica, y además que además de la educación cívica se incluya como el componente religioso. Nosotros nos hemos opuesto a este tipo de situación, y también pues si nosotros planteamos que el Ministerio de Educación Nacional pues, debe estar presente allí, pero no como opinador, porque es una comisión que tiene unos componentes, unos entes muy particulares. Hay otro elemento muy importante aquí, yo creo que me estoy pasando el tiempo, pero va de más de 2 minuticos, por favor. Es una de las, se me fue un poquito la idea, pero básicamente hay un debate fuerte con el Ministerio de Educación Nacional y sobre las políticas, y con FECODE especialmente por la autonomía. ¿A qué me refiero con esto? El Ministerio de Educación tiene establecidas sobre la base unas políticas. La ley de la enseñanza de la historia está sobre la base de los lineamientos curriculares, pero la política que está funcionando es la de los estándares en ciencias sociales. Ahí está inserta la historia. La ley dice que es una cátedra independiente, pero que está dentro de, digamos, la estructura curricular de las ciencias sociales, pero es una cátedra independiente de historia. Ahí hay un problema, porque la política pública es: hagamos una cátedra, pero no transformemos nada, sigamos con lo mismo. Y nosotros decimos, si se está planteando es pensamiento histórico y no seguir reproduciendo los mismos esquemas metodológicos, hay que incluir historiografía para que los maestros puedan, no solamente unos contenidos, sino que comprendan el proceso digamos, de la investigación histórica, y además la parte de la didáctica, que es muy importante, pero atada. Es decir, no es didáctica por didáctica, sino atada a la pedagogía, y una pedagogía crítica. Es decir, una enseñanza crítica de la historia no puede estar con una pedagogía, no sé, conductista, cognitivista, etc. Tiene que estar ligada a un pensamiento crítico, incluir la memoria histórica. Eso por un lado. Y finalmente, por el otro lado, el tema de la autonomía. El otro año los maestros van a empezar a enseñar, y hay una ley que los faculta para que ellos puedan enseñar historia, así no hayan salido recomendaciones, así no hayan salido lineamientos. Entonces digamos que ahí hay unas situaciones que debemos conversar con FECODE para ver cómo mejoramos estas situaciones, y que los maestros de todo el país comprendan que la enseñanza de la historia y las narrativas de la historia no pueden seguir en manos de élites que sigan narrando la historia de una forma que no construye una identidad verdaderamente popular, nacional, cultural, étnica, diversa, y no hegemónica y dominante desde arriba, y que se pueda construir conciencia histórica, es decir, que nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas puedan pensar históricamente, logren construir una identidad diversa, etcétera, pero que sea desde sus sectores y no más desde las élites. Bueno, digamos que es un tema muy, muy amplio para poder seguir discutiéndolo, y ojalá pues haya otros espacios. Muchas gracias por el espacio, colegas, y dejo hasta acá. Marcela, tienes el micrófono. Gracias, profesor. Volvemos como a temas más in-house. Vamos a hablar un poquito sobre los capítulos regionales. Y vamos a empezar con una pregunta para la profesora Marta Isabel sobre cuántos capítulos componen la asociación, cómo funcionan y cuáles son sus proyecciones. Bueno, Marcela, la Asociación Colombiana de Historiadores tiene pues una organización específica. Existe una junta directiva a nivel nacional, que es donde, digamos, se recoge integrantes de todos los capítulos, pero a su vez, a nivel de las regiones está organizado por capítulos. En este momento nosotros contamos con 6 capítulos regionales.
los capítulos de Boyacá, Antioquia, que son como digamos, los más antiguos, que tienen un recorrido mayor, el de Santander y los que han sido recientemente creados, por ejemplo, el capítulo Huila, que fue creado en el 2012 en el marco del 16º Congreso Colombiano de Historia, el del Eje Cafetero también, que fue creado en el marco del 19º Congreso Colombiano de Historia, y el capítulo Bogotá, que fue creado hace más o menos unos 2-3 años. Entonces, hasta el momento nosotros contamos con esos 6 capítulos. Los capítulos tienen sus representantes en la Junta Directiva que está conformada por el presidente, vicepresidente, secretario, veedor, tesorero, y por los representantes de cada uno de los capítulos. En este caso, como tenemos 6 capítulos, entonces tenemos un representante por cada uno de estas regiones. En estos momentos también estamos trabajando arduamente para consolidar otros 2 capítulos. Uno que ya, digamos, de cierta manera se ha trabajado fuertemente en él, que es el capítulo Caribe, que es el capítulo que en este momento se está manejando el Congreso y con el cual ha sido, digamos, una ganancia bastante grande. Es un capítulo que está desde ahora mostrando una fortaleza en cuanto a la organización del Congreso, como ustedes lo pudieron observar. Ese es un capítulo en el cual se está trabajando en estos momentos. Otro capítulo que también estamos en unos contactos para mirar la organización es el capítulo Cauca, ¿sí? Para futuro, entonces, esperamos contar ya con 9 capítulos, por ende, 9 representantes de capítulos o vocales, en este caso, que se llamarían dentro de la Junta Directiva a nivel nacional. ¿Cómo se han creado esos capítulos y estatutariamente cómo es que se consolidan? Bueno, como les dije anteriormente, muchos de ellos han surgido, incluso mi capítulo, yo pertenezco al capítulo Huila, han surgido para la realización de esos congresos, ¿no? Porque la realización del Congreso Colombiano de Historiadores es un evento muy grande que requiere de toda una organización, una logística, una coordinación, generación de equipos de trabajo, y entonces se necesita y se requiere necesariamente que esté detrás apoyando un capítulo. Entonces siempre se ha procurado que si en la región donde se va a hacer el congreso deba existir un capítulo, o en su defecto se cree ese capítulo. Entonces, en aras de eso, la creación de los capítulos los hace la Junta Directiva, o en su defecto se hacen en común acuerdo con las asambleas generales, ¿sí? Que son las reuniones que anteriormente estábamos realizando cada 2 años, pero a partir de la reforma de los estatutos que hicimos este año, a partir de la asamblea del 9 de septiembre, se estableció que se va a realizar cada año. Para que esos capítulos puedan existir como tal, entonces se necesitan una serie de condiciones, como por ejemplo que la gente que va a ser parte de esos capítulos residan en la misma región, o que sus labores académicas las desempeñen también en esas regiones o departamentos donde va a existir el capítulo. Que el número de integrantes sea 9. En este sentido, hicimos también una reforma, porque cuando se creó la asociación se hablaba de que los capítulos debían estar conformados por 20 integrantes. Posteriormente, al hacerse una segunda reforma, se habló de 12 integrantes, y ya ahora estamos hablando de la consolidación de un capítulo a partir de 9 integrantes. ¿Por qué? Porque hay regiones en las cuales, como por ejemplo en nuestra región, la región del Huila, donde profesionales, historiadores, somos muy pocos. Entonces, en aras de garantizar y poder permitir la igualdad en cuanto a la creación de los capítulos, se disminuyó el número de integrantes por capítulo. También otro aspecto es que estos capítulos obviamente no pueden ser una rueda suelta. Esos capítulos tienen que estar articulados a la Junta, pero también tienen que estar articulados y girar en torno a los estatutos y las directrices que se emanan desde la Asociación Colombiana de Historiadores, ¿sí? Se busca que seamos un órgano unificado, a pesar de que estamos distribuidos por capítulos. La idea no es que cada uno funcione
de manera aislada, sino que exista una articulación, y esa articulación se va a partir pues, de los estatutos, pero también de los planes de trabajo y de las mismas directrices que emanan desde la junta directiva y que son, digamos, comunicadas y transmitidas por los integrantes de la junta directiva, cada uno. También, bueno, en ese sentido, también se habla de que solamente pueden existir en las regiones un solo capítulo, ¿sí? Porque no tendría sentido que en una región, por ejemplo, de Huila existieran dos capítulos de Huila, no tendría sentido. Entonces se busca es que exista uno solo por región para que pueda haber una integración mucho más grande de asociaciones. ¿Cómo funcionan estos capítulos? Estos capítulos, al igual que la junta directiva, tienen una estructura, tienen una organización interna que simula más o menos, es parecida a la organización de la junta directiva. Allí también cada capítulo tiene su presidente, tiene su vicepresidente, está el secretario y está el presidente. Es una junta directiva que, al igual que la junta directiva regional y la junta directiva nacional, son juntas que tienen una duración de 2 años, ¿sí? Y su elección se hace a partir de la Asamblea General que se realiza. Bueno, ¿cuáles serían las posibles proyecciones de agenda de trabajo que se podrían proponer? Bueno, de manera personal, yo considero que nosotros, en aras de articular, de seguir articulando, porque vuelvo y repito, esta apuesta de miércoles por la historia ha sido positiva en la medida que nos ha articulado. Yo consideraría que para continuar con esa articulación nosotros podríamos trabajar, y como ya también se ha propuesto, quedó también implícito entre los estatutos, y es que podamos desarrollar proyectos de investigación, de trabajos de investigación, donde confluyamos, donde confluyan los intereses y las líneas de trabajo de cada uno de los integrantes de los capítulos. Esto nos permitiría de pronto tener digamos, un trabajo fuerte frente a los proyectos de investigación que nosotros podamos proponer. Además, que como somos una organización, podríamos tener un respaldo para presentarnos, por ejemplo, a convocatorias que puedan surgir, en las cuales nosotros podamos cumplir con los requisitos. Es importante también que nosotros podamos empezar, aunque ya haya, digamos, tenemos algunos pactos con algunas entidades, también fortalecer esos convenios o pactos con entidades académicas, regionales, pero también nacionales, que nos ayuden a impulsar nuestros proyectos y también nuestros objetivos. Y yo diría que una tercera proyección estaría en el hecho de, sobre todo porque lo vemos mucho en las regiones, es de generar o trabajar para la protección, conservación y divulgación de los archivos regionales. De hecho, un miércoles de la historia que fue organizado por el capítulo Huila estuvo, digamos, enfocado a dialogar sobre los archivos, sobre todo los archivos regionales. Los archivos de Bogotá, de cierta manera, tienen una organización, tienen una protección y tienen una disponibilidad presupuestal. Eso no sucede en nuestras regiones. Cuando queremos hacer investigaciones de carácter regional, tenemos muchas dificultades porque los archivos o son privados, o son archivos que están olvidados, están deteriorados, o no están organizados, y eso de cierta manera dificulta el hecho de querer investigar o hacer historia regional. Y también yo diría que una cuarta proyección estaría en que cada uno de los capítulos nos propusiéramos llegar directamente a las escuelas, directamente a los maestros. Pienso que hasta el momento, de pronto nuestras reuniones siempre han estado digamos, enfocadas o dirigidas a trabajar con nuestros pares académicos, con nuestros compañeros profesionales, historiadores, pero valdría la pena empezar a trabajar con los maestros, con los estudiantes para, a partir de estos vínculos o proyectos que nosotros podamos generar con ellos, podamos trabajar en aras de, digamos, de organizarnos, pero no solamente organizarnos, sino también en aras de que ese proyecto de la enseñanza de la historia
que nosotros tanto hemos divulgado a partir de la Asociación Colombiana de Historiadores, pueda llegarle a nuestros maestros y a las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marta. Entonces, para nuestra usuaria Viviana Chávez Martínez, sí se puede crear un capítulo Nariño. Ya la profesora Marta nos explicó más o menos cuáles son las reglas o las pautas para crear ese capítulo. Y entonces vamos a darle paso al profesor Sergio. Y la pregunta para él es la siguiente. ¿Cuál ha sido la experiencia, pues, desde el capítulo que usted dirige, más representativa, o qué actividades destaca de este capítulo? Bueno, muchas gracias. Pues ahí en día, un poco como lo que comenta nuestra colega, la profesora Marta, es que también digamos que esa posibilidad de que los capítulos tengan su propia junta directiva y demás, pues también da como cierto principio de autonomía para el trabajo de cada uno de los capítulos. Es decir, en la primera parte de esta charla hablábamos de esa importancia y de esa manera bastante asertiva por parte de la Junta sobre crear este programa de miércoles con la historia, digamos que un programa surgido ahí desde el interior de la Junta Directiva Nacional y que pues ha tenido, junto con los representantes locales de cada uno de los capítulos, y que ha tenido bastante eco en la organización, pero después pues también hay como un tema de trabajo autónomo por parte de los capítulos, proponiendo proyectos, investigaciones y demás, que de una u otra manera lo fortalecen la región. Es decir, el objetivo del capítulo, siento yo que es un poco el tema de que los mismos historiadores profesionales de la región lo reconozcan como un elemento de investigación, de discusión y como un espacio propio para el desarrollo de las diferentes perspectivas divinas históricas. Yo, digamos que en este caso, que es ante esta pregunta, yo siento que debo responder por parte del capítulo Santander, que es evidentemente el cual hago parte, y pues podríamos decir que en los últimos 2 años, el capítulo Santander ha enfocado la gran mayoría de sus esfuerzos a la difusión de la historia. Entonces, el año pasado tuvimos un número importante de actividades, también digamos que con unos aliados estratégicos que hemos ido consolidando a lo largo de los años, como son el área cultural del Banco de la República de Bucaramanga, la Escuela de Historia de la UIS, la Casa del Libro Total, la Universidad Autónoma de Bucaramanga con un programa, con una feria del libro, la más importante de Santander, que se llama Libro, también con la red de emisoras del Magdalena Medio, con PECODE y la seccional Santander. Digamos que la coyuntura del Bicentenario nos sirvió mucho para poder sacar, digamos que toda esa producción historiográfica de los anaqueles de las bibliotecas de las universidades. Ha sido un gran reto, sin duda alguna, y es cómo le llevamos a la gente del común también la historia, ¿sí? Porque digamos que los escenarios para que la nueva historiografía se conozca, para que se comprenda que la historia hay que verla desde una perspectiva crítica, también pues digamos que se puede generar desde otros escenarios, y pues eso es lo que hemos prácticamente hecho. En el Banco de la República generamos talleres que se denominan, por ejemplo, Historiador por un Día. Ese taller es bastante interesante y además tuvo muy buena acogida por parte de los profesores de Ciencias Sociales de Santander, de los colegios públicos. En ese momento pues, todavía nos pueden acompañar de manera presencial, siempre tuvimos un lleno interesante. Con el Banco de la República también realizamos ejercicios de difusión como lo son las rutas con sentido histórico. Entonces, digamos, Bucaramanga, su turismo no necesariamente se realiza a partir de la arquitectura y demás de la ciudad, porque digamos que es una ciudad y una capital bastante tardía y digamos que no tiene esa fortaleza, una ciudad que además tiene pues nada de más. Entonces, ese turismo se ha desviado para particularmente el turismo aventura y demás,
pero después nos damos a la tarea de tratar de identificar esos espacios dentro de la ciudad que efectivamente, además de turísticos, que tienen una carga histórica, que nos cuentan cómo han sido las transformaciones de esa sociedad manguesa a lo largo de la historia. Entonces realizamos estas rutas con sentido histórico, las cuales pues buscan esa sensibilidad y esa posibilidad de reencontrar, por ejemplo, en la ciudad cosas que de pronto por la misma dinámica de ese espacio donde se mueve todo tan rápido, donde no hay ese espacio para la espera y observar, donde, como lo dice en algún momento Mauro, parece más un no lugar, es como volverlo a reinterpretar y llamar a esos nuevos públicos a que lo conozcan. Con el libro también llevamos adelantado unos procesos 2 años seguidos y es ya un espacio dentro de la Feria del Libro para la Asociación Colombiana de Historiadores, en la cual pues adelantamos diferentes charlas con publicaciones de textos de diferentes profesores y colegas que en ese año han hecho su publicación. Entonces llevamos a cabo ese tipo de charlas, los llevamos de invitados. Entonces ha sido también como un espacio bien interesante. Con la Casa del Libro Total también tenemos ahí un tema de un espacio que se denomina Universidad Casual, y justamente es ser capaces como de bajar el discurso académico a un lenguaje mucho más cotidiano e ir a dialogar tomándose un café en una sala amplia con la gente que está en el sector, y algunos que pues asisten a la programación como tal, tratando de llevar esos nuevos debates y esos nuevos planteamientos y esos nuevos derroteros de la historia a la gente del común. Entonces, ahorita tenemos como ese bagaje ahí respecto a lo que ha sido el tema de la difusión, digamos, que ha sido como el fuerte del capítulo Santander, y pues se nos viene también una oportunidad muy interesante para el año 2022, pero que pues estamos trabajando desde ya, y es el tema de los 400 años de Bucaramanga, ¿sí? Digamos que, como decía, Bucaramanga no fue fundada, pero sí en 1622 Andrés Páez de Sotomayor, en compañía del cura Murillo, pues señalaron estas tierras como un lugar de resguardo indígena. Entonces, en este momento, pues estamos tratando de trabajar nuevamente, generando esas alianzas estratégicas, con el objetivo de sumarnos a todo lo que va a ser la propuesta desde la parte administrativa pública, desde los colegios, desde la cultura, como para tratar de generar nuevas interpretaciones o tratar de llegar a discusiones sobre lo que han sido los 400 años de Bucaramanga, partiendo incluso desde ese punto tan sencillo, que es volverle a decir a la gente que incluso que Bucaramanga no fue fundada, todavía hay un montón de mitos, un montón de versiones que incluso nos hacen ir hasta el principio, hasta el inicio de todo este tema, y ahí vemos como una gran posibilidad. Yo he visto, digamos, que los diferentes capítulos de la asociación tienen más o menos una característica similar, y es la difusión, lo cual me parece también bastante acertado, porque finalmente ese es el reto como historiadores, es también cómo le llevamos la historia al público, y cuando uno dice público, pues resulta que ya no es el público, sino que son los públicos. Entonces, para cada uno hay que llevar un diferente tipo de lenguaje, para cada uno se llega con diferente material, ¿sí? Digamos, un ejemplo de esto fue, insisto, el tema de la historia en los medios digitales con ese miércoles con la historia, que nos deja ver cómo estos temas que a veces a nosotros nos parecen como muy nuevos, y resulta que son de los más atractivos para la gente que constantemente nos acompaña. Entonces, yo siento que la difusión ha sido como la punta de lanza del capítulo Santander para llevar a cabo buena parte de sus trabajos. Muchas gracias, profesor Sergio. Bueno, ya vamos a nuestro cierre, pero antes de nuestro cierre yo quiero hacerle una pregunta al profesor Helward, que es una preocupación que nos ha llegado desde nuestro chat, y es acerca de cómo responder a esos desafíos en cuanto a la memoria y a la historia, como una formación para los historiadores, para los futuros
historiadores también, pues los que están todavía estudiando, con estos miércoles con la historia. Profesor Helward, tiene la palabra. ¿Me están escuchando? Sí, tengo el sonido. Sí, señor. Yo creo que el programa de hoy es como un brochazo de las diferentes actividades que estamos haciendo en la asociación y me llama mucho la atención y me alegra mucho ver que estamos en un momento en el cual yo podría decir que es un proceso de transición y pluralización del campo de los estudios históricos en Colombia. Hasta hace unos años, digamos que la asociación y el relato histórico era muy centralista y a veces desde las regiones se jugaba ese centralismo en los relatos históricos y esto, viendo los capítulos, el trabajo que vienen realizando, también vale la pena destacar que a propósito de nuestro congreso, próximo congreso en Cartagena, hubo un programa donde los participantes fueron los colegas del Caribe colombiano y veíamos la cantidad de estudios que se están haciendo desde el Caribe colombiano y que de pronto nosotros desde el centro no conocíamos suficientemente y que espacios como este que tenemos acá en este momento utilizando, pues se están empezando a visibilizar. Yo insisto en que estamos en un momento de pluralización del campo de los estudios históricos y un proceso también de regionalización. Recuerdo que hace algunos años se creó Historelo, que era historia regional y local, que era como un poco la respuesta a ese supuesto centralismo de la asociación, pero vemos que en este momento Historelo, por diferentes motivos, desapareció y ahora nosotros tenemos capítulos regionales que tienen un trabajo propio y vida propia y creo que van a seguirse fortaleciendo, como lo decía la profesora Marta. Entonces, en ese escenario de pluralización, regionalización, y respecto a la pregunta y al escenario en el que nos encontramos sobre las disputas de la memoria en una sociedad que intenta entrar, entre comillas, en un estado en un nuevo estadio de posconflicto, que evidentemente no es posible, pues nosotros como historiadores en estos escenarios como el que nos encontramos ahora, podemos decir mucho y como historiadores que a través de nuestras investigaciones y relatos históricos estamos construyendo pensamiento histórico y aportándole a la pluralización del campo de los estudios históricos en Colombia, pues podemos aportar muchísimo. Por eso yo insisto a propósito de lo que las intervenciones de los colegas, que es un momento también de tránsito en el sentido de que son nuevas generaciones. Nosotros nos estamos poniendo encima de los hombros de grandes historiadores que abrieron el campo de la historia profesional en Colombia y de la nueva historia desde los años 70. Por cierto, el año pasado en nuestro congreso reconocíamos a través de un reconocimiento que tenemos en el congreso al profesor Jorge Orlando Melo, y al profesor Fernán González y a otros muchos en Medellín también se hizo reconocimiento de otros historiadores. Digamos que nosotros somos como casi, podríamos decir como la tercera casi, los historiadores, los colegas más jóvenes que están acá en la Junta, son mucho más jóvenes, pues son otra generación. Entonces creo que estamos asistiendo a un escenario de ampliación del campo de la historia, con más retos, con el descubrimiento de nuevos a nivel regional de archivos. Creo que el próximo miércoles con la historia que lidera el capítulo Santander, que por cierto, escuchando a Sergio, pues vale la pena decir que yo ayudé a crearlo en su momento y me parece que ha hecho un buen trabajo. Va a trabajar el próximo miércoles con la historia, algo sobre los archivos regionales. Entonces creo que
a propósito de este escenario que nos encontramos, los retos son muchísimos y considero que nosotros como historiadores, si nos mantenemos en red, en escenarios como este, ponemos discusiones como las que estamos poniendo, nos manifestamos frente a lo que está ocurriendo con los usos y abusos de la memoria en una sociedad que se niega a acabar la guerra, como la colombiana, que votamos para que continuara en cierta forma, pues estos espacios y la asociación pueden jugar un papel muy importante como un eje que articule este tipo de discusiones. E invito, de hecho, a los colegas que de pronto nos han vinculado, que quieren crear un capítulo como lo propone la colega en Nariño, a que se vinculen y unamos esfuerzos en un momento en que la historia, como también lo decía José Manuel, es muy clave, o más bien esos relatos históricos que construimos sobre las memorias diversas nos permitan construir una sociedad en Colombia mucho más equitativa, justa, democrática. Y ahí nosotros los historiadores con nuestras investigaciones y nuestras agremiaciones podríamos decir mucho. Por ahora dejo así para que los colegas, si están interesados en complementar, no sé, Marcela, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo, pero tenemos una pregunta desde nuestro chat de Juan Carlos Sierra. Es sobre si se va a mantener el espacio de el miércoles con la historia, si desde la presidencia lo vamos a reiterar. Bueno, yo creo que sí, pero me gustaría que dentro de nuestra organización de la Junta tenemos varias comisiones y esta de los medios de comunicación se está volviendo central. Creo que pues, me gustaría que de pronto sobre ella, sobre la respuesta nos hablara un poco José Manuel o el mismo Sergio. Gracias. Listo. Ya vamos cerrando. Hay una última pregunta y es, ¿por qué es importante vincularse a la asociación? Entonces, vamos a empezar con la profesora Marta. Bien, la respuesta la daría desde mi experiencia, ¿no es cierto? Yo entré a ser parte de la Asociación Colombiana de Historiadores en el año 2012, cuando se le asignó a Neiva, específicamente la Universidad Colombiana, el desarrollo del Congreso de ese entonces. En ese momento, digamos, entré a ser parte de uno de los comités organizadores del Congreso. Esto me permitió conocer en esencia qué era en su momento la asociación. Ya posteriormente, 2 años después, entré a ser parte de la junta directiva como vocal representante de, digamos, de mi capítulo, ¿no? Ha sido una experiencia en muchos sentidos. Yo diría que desde el punto de vista académico, y que es una experiencia que vale la pena que las personas que estén interesadas en hacer las asociaciones que se quieran vincular también la puedan experimentar. Y es que a partir de estar dentro de la asociación te permite empezar a conocer a otros historiadores que están trabajando temas diferentes, pero también te puedes encontrar con historiadores que están trabajando temas similares a los tuyos. Y entonces tú empiezas a ver otros discursos, otros énfasis. Esto te permite profundizar, porque entonces empiezas a crear unos lazos que se vuelven lazos de amistad con el tiempo, pero que también se vuelven lazos de trabajo que son muy importantes y que en determinado momento van a permitir que tú puedas participar en un evento o desarrollar un proyecto de investigación. Entonces, el desarrollo de estos lazos son importantes a nivel de, digamos, de relaciones en cuanto a trabajo. También me ha permitido aprender de historiadores que tienen experiencia. Mauricio Archila, Bernardo Tovar, Javier Guerrero y otros compañeros historiadores que han pasado por allí y que con su trabajo, con el trabajo que han hecho en la asociación, también nos han permitido aprender, pero también a construir una visión diferente sobre lo que debe ser el papel del historiador.
¿sí? También, y yo diría que también es lo importante, es que nos ha permitido a todos generar unos lazos de camaradería, ¿no es cierto? De poder tener un contacto que no se podría tener de otra manera con historiadores de todas las regiones. Tú sabes que tienes, digamos, amigos en diferentes regiones, que cierta persona está trabajando sobre una línea o sobre otra, y esto te permite también, digamos, tener unas conexiones a nivel nacional que son bastante importantes en este momento, ¿no? Que estamos hablando de redes de investigación. Entonces, o redes para los investigadores. Entonces, yo pienso que es una oportunidad muy importante para nosotros, y lo digo desde mi experiencia, vincularnos a la Asociación Colombiana de Historiadores en aras de nuestro crecimiento profesional. Muchas gracias, profesora Marta. Vamos a continuar con el profesor José Manuel. José Manuel, si nos puedes también responder la pregunta que nos está haciendo el compañero Juan Carlos, te agradecería mucho. Pues un saludo a Juan, y me alegra ver que está por aquí. Pues a mí me parece que ha sido una gran experiencia estas formas de difusión, porque nos ha permitido conectarnos en tiempo real, como ya lo mencionaba Marta y Helwar y Sergio. Nos ha permitido acercar los capítulos, nos ha permitido mantener esos contactos, mantener digamos, la difusión del pensamiento y la investigación histórica, y me parece que sería fundamental. Sin embargo, yo creo que no podemos debemos volver a una especie de normalidad donde el encuentro, la socialización, la conversación, el mirarnos, el abrazarnos, el conversar, no solamente la parte virtual es fundamental. Entonces, pienso que se pueden alternar estas dos formas, pero tenemos que seguir manteniendo estos espacios de difusión en los lugares donde estamos, que son las universidades, los escenarios de los encuentros, los congresos. Tenemos que seguir con la presencialidad. Entonces esa sería mi respuesta. Ahora, frente a la pregunta, también me parece importante lo que respondía Martica, me parece fundamental, es que agremiarse o organizarse o pertenecer a un colectivo es mejor que estar uno solo. Eso sí es por todo, por el crecimiento, por la formación, por la coordinación, por llevar proyectos colectivos, concluirlos, finiquitarlos. Y pues sí, aquí hay una nueva generación de historiadores que seguimos dándole y seguiremos trabajando en aras de continuar con este proceso. Entonces, invitación cordial a los historiadores a que se vinculen a nuestra asociación y a nuestros eventos. Muchas gracias, profesor José Manuel. Vamos a seguir con el profesor Sergio. Hola, sí, tuve unos problemas de conexión, pues puedo hacer sucinto, no sé qué me lo va a ocurrir. Pues yo, digamos que para tomar de lo que ya han dicho mis colegas, pues también encuentro algo muy importante, y cuando uno se identifica como gremio se da cuenta también que hay muchas situaciones que competen a todos, y no solamente a ese historiador que ha decidido llevar a cabo su camino solito, por decirlo así, ¿sí? También la asociación pues brinda múltiples posibilidades, como ustedes lo observan hoy, quienes lo ven, hay múltiples caras, es decir, no es la Asociación Colombiana de Historiadores de X persona, ¿no? La Asociación Colombiana de Historiadores valora y respeta digamos, los conocimientos y la experiencia que cada uno de sus asociados tiene. En el caso en ese momento de los miembros que hacen parte de la Comisión de la Enseñanza de la Historia, representan a la asociación, aquellos que han tenido un bagaje amplio en ese tipo de temas. En el caso de quien dirige la Comisión de Comunicaciones, aquellos que su misma experiencia a partir de lo profesional le permiten que esa propuesta llegue a buen puerto, igualmente con la historia. Entonces me parece que la asociación ofrece, digamos que una fortaleza desde lo gremial, pero también pues que de a poco muestra cómo de una u otra manera la asociación en realidad envuelve a una gran cantidad del sector de historiadores,
y pues que de una u otra manera siento que todos podemos sentirnos representados, tanto los que hacen parte de la Junta como en las actividades, en el mismo momento de la propuesta de mesas que se hacen para el Congreso. Digamos que siempre se trata de hacer como bastante amplio para tratar de sumar digamos, todas las diferentes perspectivas históricas que tienen los diferentes historiadores formados en Colombia y fuera de Colombia. Muchas gracias, profesor Sergio. Vamos a continuar y a cerrar con el profesor Helward. Gracias, Marcela. Yo creo que pues los colegas ya han manifestado, siempre he pensado que varias cabezas piensan mucho más que uno, y sí es importante en un momento de individualización de la sociedad y del trabajo colectivo, de la interdisciplinariedad, pues trabajar en equipo. Ese historiador que estaba encerrado en los archivos ya no es posible. Para eso son fundamental los colectivos y las redes. A propósito, esperamos que así como vamos a fortalecer los capítulos regionales, también estamos en el proceso de consolidar las redes que tenemos nosotros, y esperamos abrirnos más a las redes internacionales, que es una falencia que vemos en la asociación desde, bueno, los balances historiográficos que estamos escuchando desde los años 90 hablamos que nosotros los historiadores colombianos estamos muy cerrados, pero yo creo que ahorita una nueva generación de historiadores han viajado por todo el mundo y se han formado en diferentes países. Creo que pueden aportar mucho con sus redes internacionales y su bagaje, que hace 10, 20 años eran un poco lo que tenían la posibilidad. Entonces, un reto de ese trabajo, hago énfasis en el trabajo colectivo, pero también pensando un poco hacia dónde iríamos, es fortalecer también esas redes internacionales, que es una tarea pendiente como gremio, ¿no? Y pues la experiencia creo que es gratificante también, digamos que trabajar con colegas tampoco es tan fácil, ¿no? Pero digamos que cada uno tiene pues su región, tiene su forma de ser, y a veces esto dificulta el trabajo colectivo, pero creo que es mejor hacer un diálogo para conocernos, porque uno de los problemas que creo que tiene el país es que nos falta trabajar de manera más colectiva, y este tipo de agremiaciones pueden ayudar. Y pues obviamente invitar a los recién egresados, y ahora pues que esperamos que la asociación pueda apoyar a nivel regional, nacional, proyectos. Creo que para nuestros egresados en el país, colegas, la asociación también puede ser un espacio importante, y creo que ahí también podemos hacer mucho, porque tener un colectivo que te apoye en una propuesta de investigación, y que ya no dependamos tanto de una vaca sagrada, profesores, que conocemos todos nosotros en el país, en cada región, para gestionar proyectos. Creo que este es un momento para que esas figuras ya pasen a la historia, y que se piense más, gracias a la pluralización del campo histórico, pues que la asociación sea como un eje, un espacio para también gestionar proyectos y colaborarle a nuestros egresados, colegas recién egresados, para que puedan a nivel local, que es la experiencia que he visto un poco en Santander, poder presentar también proyectos de investigación y romper como ese formalismo que durante años lideraron unos cuantos profesores a nivel nacional. Creo que en ese sentido la asociación también está en un tránsito y una apertura a ese tipo de apoyos, y creo que esa es una de las ventajas también de estar asociados. Y bueno, y habría muchas cosas que decir que podríamos hacer para fortalecernos como gremio. Esperamos pues que también las ideas lleguen por parte de los asociados y de quienes se quieran vincular, para apoyarlos y trabajar como colectivo en un momento en que la historia en una sociedad como la colombiana puede tener, o de hecho ocupa un lugar central, y más si pensamos en las disputas por la memoria, y cómo también los actores sociales nos están llamando
a que escuchemos sus relatos, y ahí no podemos hacerlo de manera individual ni local, sino creo que para eso es muy importante las redes. Yo dejaría así una intervención y una invitación a que nos sigan el miércoles con la historia, que no olvidemos nuestro congreso en Cartagena, como decía el profesor Julián, es algo que nos estaba debiendo un poco el gremio de historiadores del Caribe, todos muy emocionados, ojalá, para poder participar allí en Cartagena. Sería algo realmente muy importante que esta ciudad heroica acoja el Congreso, que es tan difícil, pues a veces encontrar una sede, y que Cartagena, la Universidad de Cartagena, haya asumido el reto, pues vale la pena apoyarlos, vale la pena agradecer en este momento pues al programa de historia de la Universidad de Cartagena, a su director Roycer y al equipo que hay allí, que está constituido en la Universidad de Cartagena, pero también en el comité académico, vale la pena decirlo, hay participación de casi todas las regiones del país. Es un comité académico donde hay desde el sur y todo el Caribe, el centro del país, en ese comité académico, porque Cartagena convoca mucho a nuestros queridos queridos caribeños, nuestros queridos, ¿cómo lo llamaríamos? Colombianos del Caribe, colombianos, tienen muy buenas relaciones con todo el país, y entonces este congreso creo que nos va a convocar masivamente, como ya se percibe en el comité académico que ya se constituyó, y que en algún momento, espero prontamente, que en la página de la Universidad de Cartagena podamos conocer, además de las convocatorias y de las otras propuestas que Julián nos estaba comentando, vamos a realizar allí. Nuevamente les agradezco a los colegas por la participación. Un saludo muy fraternal para los restos de miembros del comité, de la junta directiva, que por cuestiones de logística no pudieron participar, pero pues un saludo fraterno a todos ellos, y una invitación a los historiadores de Colombia para que se vinculen o nos acompañen de alguna forma a las diferentes actividades que la Asociación Colombiana de Historiadores viene realizando. Espero que podamos, como decía José Manuel, el próximo año vernos y volver a un escenario más humano, y que lo virtual no nos gane, que nos volvamos virtuales. Espero el encuentro fraterno en Cartagena, por ejemplo. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, profesor Helward. Por favor, recuerden, el próximo miércoles 25, va a estar el capítulo Santander acompañándonos. El tema va a ser hacer historia con archivos regionales, el caso de Santander. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles con la historia. Nos despedimos. Muchas gracias, profesores. Y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludo cordial a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.